La raza que desarrolló la civilización autora de las ruinas del Cusco era diferente a las que formaron el imperio posterior incaico. Sus restos estarían representados en algunos habitantes del lago Titicaca y de la selva, y en ciertos fósiles hallados en diversos lugares de América. Acerca de las razas que poblaron al continente americano, se han ocupado muchos autores, estableciendo clasificaciones, pero el origen de los primeros habitantes de América continúa siendo un enigma, en el obscuro campo de la prehistoria. Uno de esos autores es el profesor Jean Bellard, cuyos estudios de los tipos raciales del Perú pueden ser tomados como guía en esta teoría. Según el profesor Bellard, serían 3 los tipos raciales predominantes en el territorio peruano: el Andinae, el Altiplanidae y el Amazonidae. En estos 3 grupos pueden descubrirse fácilmente, mediante estudios antropométricos, rasgos característicos mongoloides y polinesios en variable proporción. Ellos, al mezclarse, constituían una última instancia, el pueblo que existía en el momento de la conquista española, agrupado por el régimen político y social impuesto por el imperio de los incas. Pero aparte de esos grupos, había y todavía hay un pequeño grupo diferente por sus costumbres, idioma, leyenda y caracteres antropométricos y antropológicos, que es el de los Uros, que habitan el lago Titicaca, el desaguadero y el lago Poopó. Pertenecen a la raza Lagidae y representarían los restos vivientes de un pueblo que puede haber habitado una extensa zona de América, pues sus vestigios se hallan en la Patagonia y en el Brasil, en el lago Santa, de donde se ha tomado su nombre. Todos los antropólogos y el mismo Bellard están de acuerdo en considerar a los Uros entre los tipos humanos más primitivos de recolectores y pescadores. No obstante, pensamos teóricamente que el bajo nivel cultural del pueblo Uro fuese más que un estado primitivo, propiamente dicho, una situación decadente. Algunas observaciones hechas por los antropólogos inducen a pensar así. Ella alude a un pasado opulento en el que los Uros habrían sido habitantes de tierra firme. Debido a un castigo divino, habrían sufrido un diluvio que los obligó a vivir en lo sucesivo sobre el agua. Luego, continúa la leyenda, vivieron en un periodo de obscuridad, porque el sol se había ocultado. Esperando su reaparición, volvieron a la tierra y construyeron sus viviendas orientadas de modo tal que los protegieran del calor y de la luz a los que se habían desacostumbrado cuando el sol resurgiera. Pero sucedió que mientras que el sol, antes del diluvio, aparecía por occidente, después de él surgió por el oriente, y tomando el pueblo desprevenido, quemó a la mayoría de sus habitantes, fundiéndolos en piedras, que serían las actuales ruinas circunvecinas al lago. La alusión al diluvio y a sus calamidades que encierra esta leyenda no puede ser más clara y probablemente se refiera a los periodos de glaciación y deglaciación, a las inundaciones a las que se viene haciendo mención. Por otro lado, se considera ellos mismos prehombres, versión que es compartida por los pueblos vecinos. De allí que, pese al desprecio con que se les ha tratado, sean sin embargo, paradójicamente, respetados y temidos con un sentimiento que envuelve una cierta veneración supersticiosa de un pasado intuido. Poseen además 2 características dignas de ser comentadas. La primera consiste en que, no obstante su condición de recolectores y pescadores, son a la vez agricultores, pues fabrican sus terrenos de cultivo sobre las islas de Totora que ellos mismos construyen y siembran en esas tierras. Este hecho tan original induce a pensar que en algún tiempo remoto fueron agricultores y hasta ahora conservan algunos conocimientos de esta actividad. La otra característica es su casi extinguido poder genético. Debido a ello,
En la actualidad no quedan más que unas 5 familias de uros puros. Las demás familias están mezcladas con los aymaras o los quechuas, recurso al que apelan para sobrevivir, y esa falta de fecundidad indicaría un estado terminal. Sería un estigma degeneracional producido por largos periodos de miseria material, de aislamiento y tal vez de antigüedad. Sería, en fin, el resultado de una desadaptación crónica, debido a las calamidades climáticas y agravada por la persecución de otras tribus más jóvenes, fuertes y pujantes, que los mantuvieron confinados en el lago y los áridos territorios vecinos. Nadie conoce el significado ni el origen de su nombre. Sin embargo, en muchos lugares de la frontera entre la sierra y la selva, está involucrado en diversas denominaciones como Uruhuasi, Urusanjawi, Uru-Uru, Urubamba, etc. Y así se lo va encontrando en el camino hacia los valles y los llanos, cual si fuera marcado el derrotero de su origen. De los incas no existieron en el Hanampacha. Los incas son postdiluvianos. Manco Cápac y Mamá yo son como que... Es el mismo Noé bíblico. Manco Cápac es no. ¿El ñoque? Ñoque. ¿Ñoque? Ñoque. ¿El ñoque? Ajá, es el Noé. Y también tiene 2 apelativos. En la leyenda de los hermanos Ayar es Ayarmanco. Y en otras referencias es el Pachacútec. Pachacútec significa el que regresó a la tierra. ¿Cómo uno puede regresar a la tierra? Solamente si es que estuvo desconectado de ella, ya sea volando, navegando, o estando en el agua. El Cusco es doble cuna de la humanidad. Primero, cuando la creación del paraíso terrenal, el capítulo de un facsímil de la Biblia. Toda la tierra de Cusco. Ahora, acá está. Dice que rodea toda la tierra de Cus. Esto se confirma en la Biblia católica oficial, que es la Nácar Colunga. Significa en hebreo humanidad. No es el nombre de una persona, ¿no? Claro. En el quechua más antiguo, en la primera lengua universal, es Araj. Ajá. Arak. Araj, que significa lo mismo. Qué primer hombre. Arakbut, ahí en Amaraquey, acá en Madre de Dios tienen ese nombre, el Arak. ¿No? Esto, ellos han habitado en el Paraguay, o sea, en la hoya hidrográfica del Urubamba. Actualmente en Ollantaytambo, que es conocida como la capital mundial de la indianidad, existe en el plano topográfico el Arajkama Ayllu. Arajkama Ayllu significa lugar donde habitan sola o puramente etnias Araj. ¿Cómo sabemos que Araj es el ser humano, el personaje principal, el yo humano? Porque existen palabras como los Arajhuicus, que son los Araj que hacen poesía. Los Arajuis, que son los Araj que hacen música. Los Arajriwaj, que son los Araj que hacen labores del campo. Ya, entonces, ahí precisamos que el personaje, el yo ser humano, es el Araj, ¿no? Esto tiene que ver en el antiguo nombre de lo que ahora es Urubamba. Urubamba no se sabe qué cosa es en quechua, qué cosa es. Es como Moray, no se sabe qué significa Moray. Es como Manco, que no se sabe qué significa Manco. Igual es Uru, pero Bamba sí es lugar donde habitan. Cusco debe escribirse con S, no con Z. Cus. ¿No? Porque Cusco es el nombre de un perrito que hay en Argentina, los cusquitos, ¿no?
Y en cambio esto es bíblico. Lo que se encuentra en este libro respecto del Arajbamba. Venidos de Arajbamba, de lo que hoy es conocido como Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas, lugar del cual hablan las sagradas escrituras del Araj Beresaiti, del Zen-Avesta y el Albor de los persas, cuando hablan del ombligo de las aguas y del mundo, de cuyas vertientes nace el río Arban, Arajban, ¿no? Arajbamba, convertido, cognado en Arban, igualmente sagrado, de cuyas aguas bebieron los primeros hombres. Te dije, Es estremecedor, hermano. ¿qué te mostré allá arriba? ¿Viste? Te mostré ese O sea, el paraguaiso significa paraíso, ¿no? Y el paraguaiso o paraíso estuvo ubicado a lo largo y ancho de la hoya hidrográfica del río Urubamba, ¿no? El otro elemento es el jardín. Es lo que los nórdicos llaman el Asgarden. Los romanos llaman los campos elíseos, refrendado esto por los franceses, ¿no? Para añorar un lugar bello de jardín, ¿no? O sea, les Champs-Élysées, ¿no? Los griegos denominan el jardín de las Hespérides, denominan, ¿no? Así denominan, pero es alrededor de este concepto del jardín, del escenario, del paraguaiso de donde se creó al ser humano. El otro elemento, la piedra fundamental que une el cielo con la tierra, ¿no? Letra de mi. Cuando según la leyenda de la Atlántida, el Cusco era poseída, ¿no? La fundación del rey, del dios Poseidón, ¿no? Okay. Y el Cusco se llamaba la tierra de las 4 direcciones. Tawa, Inti, ¿No? Suyo. Que después del diluvio universal, en el Urampacha, el rey Nemrod, que es bisnieto de Noé, o sea, bisnieto de Manco Cápac, ¿no? Viene desde Nínive, que eso sí está en Mesopotamia, a las tierras de Sinar. ¿Dónde estaban las tierras de Sinar? Manayachaconcho. Hasta que en 1972 aparece un brillante libro, investigación de Dig Edward Ibarra Grasso, que se llama Cartografías romanas, cartografías anteriores a los tiempos de Cristo, ¿no? Representación de América en cartografías anteriores de Cristo. Y allí, en realidad son cartografías que usaron los romanos, pero de procedencia fenicia. De procedencia, cartografías de Dicearco, de Cateo, de Marino de Tiro, incluyendo el Mapamundi de Claudio Ptolomeo. El Mapamundi de Claudio Ptolomeo, que es griego, es de 2000 años antes de la presencia de Colón. Antes de que descubrieron las Américas. Sí. Sí. Y allí, este continente que ahora se llama Sudamérica, es llamado primero Sinarum Sitiu. Sitio Sinar, ¿no? Sinar Statium, estación Sinar. Hay una versión en inglés incluso que dice Kingdom Sinar. Y en el Mapamundi de Claudio Ptolomeo, que es de 2000 años antes de Colón, dice Sinarum Regio, región de Sinar. La región de Sinar, donde estaba la torre de Babel, estaba el paraíso terrenal, la morada de los emperadores dioses o el Olimpo, ¿no? Que griegos y romanos denominaron así a la morada confortable de los dioses, que los fenicios denominaron Tarteso, y que desde 1911 denominamos Machu Picchu,
En realidad, esa es la ubicación, porque ¿qué se dice? Que la confortable morada de los dioses u Olimpo, de la cual hablan los griegos y romanos, que no conocieron dónde estaba, que decían eso está en la tierra del origen, ¿no? Estaba en la parte alta del Paradeisus. El Paradeisus está pues en la olla hidrográfica, ¿no? Abajo del río Urubamba, y en la parte de encima estaba el Illampu. El Illampu, Machu Picchu. Lo que ahora se llama Machu Picchu desde 1911. El Olimpo. Y Illampu es una conjunción de Illa o la luz etérea, ¿no? Que es Dios, y Illampu, que es lo confortable. Illampu. Machu Picchu es el Olimpo. Y de ahí bajaba Zeus, pues, o sea, Huiracocha. Pues. Huiracocha es Dios. Huiracocha es Jesucristo. Es Jesucristo. Yo conocí de manera escalofriante cuando, en los años finales de los 60, cuando la televisión era en blanco y negro y Antón Ponce de León era gerente de Panamericana, cuando hicieron un programa especial en alegoría al no sé qué centenario de la cultura más antigua de Estados Unidos, que son los Hopi, ¿no? Y ahí en la Sagrada Escritura de los Hopi dice una cosa que nunca se pudo borrar de mi mente porque me remeció a mí tremendamente y lo recuerdo a perfección. Y dicen los Hopi: en el origen fuimos de 4 colores. Nosotros somos los rojos, pero todos vestimos del ombligo del mundo. Venimos al ombligo del mundo. Así es. En el origen fuimos de 4 colores. Nosotros somos los rojos, pero todos vinimos del ombligo del mundo. De este Arbán, de este ombligo de las aguas y del mundo, de los cuales bebieron los primeros hombres. Ya que está. Nosotros entonces somos los rojos, ¿no? Nosotros somos descendientes, somos una etnia privilegiada, bendecida, escogencia de Dios. Y acá está la partida del nacimiento de los incas. Acá está testificada por Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala dice aquí: de estos hijos de Dios Noé, uno de ellos trajo Dios a los incas, otros dicen que nació del mismo Adán. Por supuesto, si aquí estuvo el paraguaso. Sí. Y acá está la partida del nacimiento. Primera generación de incas de la Arca. Somos del Arca de Noé, entonces somos descendientes de ellos. Directamente de Noé somos descendientes. Sí, de una de las etnias escogidas. Ese privilegio, ese honor tenemos los peruanos. Recién ahí aparecen los incas. Primera generación de incas del Arca, dice. Por eso es que Machu Picchu está como que la chacana en tres escalones y el templo los 3 ventanas. Sí, también. Cuando te des cuenta, y es de las cosas que tú vas a informar, todo eso es un macizo roquedo que termina en el Intihuatana. El Intihuatana empieza en la base del río. Es desde raíz. Desde hasta donde está pasando esto, el Huilcamayo, o río sagrado, termina ahí en esa aguja. Y encima está sobre edificaciones de todo tipo de piezas. En cambio, el Intihuatana es Janampacha in situ. Es lo máximo de la civilización más antigua. Pero también lo es, ¿cómo se llama? El Huayna Picchu. El Huayna Picchu también sí, es todo eso, sí. Como es también de una sola pieza el Putucusi, ¿no? Viene desde abajo. Desde el mismo río Huilcamayo, que es más sí, hasta desde más abajo. Es un macizo roquedo. Si te vas a fijar bien, todo está sobreedificado, pero por estos diferentes tipos de arquitecturas. Se ve una que es más con piedra más megalítica. En otro momento
ya te voy a mostrar, pero en el libro sí se muestra. Ahora, el Popol Vuh dice, Es la Biblia maya, el sí, Popol Vuh. el Popol Vuh, el diluvio ocurrió en el segundo mundo. Y mira, Confirma. pero esto ahí ratifica, de la pluma, del puño e ilustración de Guamán Poma de Ayala, es el segundo mundo de Noé. Sí, pero Ñoque, ¿no? Ñoque es su verdadero nombre. Ñoque es, ¿no? Su verdadero nombre. Sí, ¿no? sí. Ñoque. 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 Sí, así dice también Juan Pachacuti Salcanay. Yanqui Salcanay. Yanqui Salcanay, ¿no? También Sí. escribe, ¿no? En Copacabana, Sí, en los Incas. exacto. Leí ese libro. Es importantísimo ese libro, y que en la Biblia dice que el arca estuvo en el Ararat primitivo, y el Ararat primitivo se encuentra en el Indo-Kush, entre las fronteras de Rusia y Pakistán. Creo China. en Turquía está, creo, en la Turquía, montaña de Ararat, sí. la montaña de Ararat, sí. Sí, pero aquí existe en el altiplano, ¿no?, peruano incluso, el Ajararata. ¿Cómo? El Ajararata. Ajararata se llama la montaña. Sí, acá está. Ajararata. Sí. Traducida para nuestros fines por el erudito reverendo Padre Sebastián Bartina, que a la letra dice lo siguiente: después que el diluvio allí hubo arrasado todo, cuando el reino bajó, y entre paréntesis dice nuevamente, o sea que anteriormente, ¿no? De los cielos el reino estuvo en Kish, que como sabemos representa a Cusco, ¿no? Y acá está, son seres de vida centenaria, 960, 900. Matusalén también dice. Matusalén, 840. ¿No? Esta es la sexta dinastía de los reyes sumerios. Y varios de los nombres, como Susakif, Masta, Arwi, son nombres quechua. Masta, sí, son nombres quechua. Antes de los judíos y todo eso ha sido la cosa. Es el Dios de nuestros ancestros. Guamán Poma de Ayala mismo lo dice. Ahí está, pues está testimoniando. Las escrituras con informes, En Bolivia se ha encontrado, ¿no? Pues, ¿qué sucedió? ¿Por qué el hombre nunca ha estado como que junto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el rojo, el blanco, el negro y el amarillo se fueron de acá? ¿Qué sucedió? De que Dios lo honra a Noé y le da un cetro de mando, y mi papá interpreta bien, le da ese cetro para que testee en diferentes partes del mundo, ese cetro de oro. Entonces no pasa nada hasta que vuelve al Cusco y va al vestigio Janampacha, que ahora se llama Huanacauri. Huana, que significa, ¿no?, escarmiento. Cauri, gigantesco. O sea, el diluvio fue un gigantesco escarmiento para purificar las sangres para la humanidad. Y allí es cuando ese cetro de oro se funde, se entra, y de ahí repuebla la tierra. Y ahí es de cuando el Cusco es por segunda vez la cuna de la humanidad. Primero cuando la fundación en el Paraguayso, ¿no?, cuando el hombre era luz, en el jardín del Edén, ¿no?, hace su creación al Araj primitivo. Y segundo, cuando testeando se vuelve a repoblar la tierra
desde el Cusco. Fernando de Montesinos dice en su obra Opir: los nativos existentes en Perú eran descendientes de Opir, bisnieto de Noé, cuyos orígenes no fueron 12 incas, sino 12 dinastías, comprendiendo cada una por lo menos 4 a 6 siglos a partir de concluido el diluvio. Jorge Lira, el reverendo padre Jorge Lira, dice: las leyendas de los hermanos Ayar y otras remontan hasta los primeros días del diluvio, la fundación de Cosco, y es admisible que los 4 hermanos Ayar sean Noé y sus 3 hijos que salieron a poblar la tierra. Antonio León de Pinelo plantea en su principal libro El paraíso terrenal en Sudamérica, que esto fue así. El reverendo padre Bernabé Cobo dice: tengo por no poca referencia que los denominados hermanos Ayar, en número de 4, cuyo hermano mayor es llamado Manco Cápac y hermanos Ayar, disque salidos después del diluvio de las espumas del lago Titicaca, ser las mismas personas que las divinas letras, o sea, la Biblia, conocen como Noé y familia. El manuscrito de Huarochirí que encontró, no descubrió ni escribió Pedro de Ávila, dice que Manco Cápac es Noé. Felipe Guamán Pomay de Ayala, ahí dice que primera generación de incas del Arca, ¿no? O sea que las crónicas irrefragables de Baltasar de Salas, hermano, que estuvo 20 años en Tiahuanaco, son contundentes ahí. Copacabana en los incas, ¿no? Claro, ¿no? De cómo, pues, ignorantemente se denominó a estas tierras, ¿no? como el Nuevo Mundo, ¿no? Dice que, dice, según Copacabana de los incas, dice que en la isla del Sol y de la Luna había, dice, como que animal. estatuas de todos los animales del mundo, de la creación. Acá hay un dibujo, ¿no? Incluso de... El paraíso, ¿no? Sí, ahí está, pues. Ahí está el paraíso. Ahí está el paraíso. Estamos hablando de Baltasar de Salas. Ajá, sí. Esa imagen justo está es la isla del Sol. Del Sol, pues, ajá. Entonces, esto fue así. Sudamérica era antes, tenía forma rectangular. Qué impresionante. Y se elevó. Cuando se produjo el diluvio, esta parte se hundió. Pero al hundirse esta parte, levantó esta otra parte a más de 6.800 metros. O sea, se hundió la parte de Brasil y se levantó hacia... No, del Océano Pacífico. Se hundió ahí y se levantó esta parte para arriba. Y ahí es donde se salvaron, ese fue el Arca de Noé. Por eso es que la Isla del Sol fue reverenciada por otro Inca Topa Yupanqui, creo que fue, y se sacó las sandalias de oro y se postó de rodillas. Cuando llegó a la Isla del Sol. Sí, cuando fue a la Isla del Sol, porque los padres de nuestra humanidad, ¿no? O sea, ahí se salvaron, ahí se rescataron.